¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a MMD. En un ratito, en minutos nada más, se incorpora el conductor de este programa, Maxi Montenegro. Pero arrancamos en este martes súper caliente en lo económico y en lo político, después de muchas tensiones dentro del Frente de Todos respecto a cuál es la política económica que debería seguir este gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Parece que el ministro Martín Guzmán cerró filas con el presidente Alberto Fernández, un ministro que estuvo cuestionado durante las últimas horas, durante los últimos días, diría yo, no solo por el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, sino también por otros ministros, colegas que no veían con demasiado agrado la política económica de Martín Guzmán. Bien, parece haber cerrado filas con Alberto Fernández y sale con declaraciones claras y contundentes respecto a cómo será la política económica en los próximos días. Lo escuchamos. La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental. Además, para que la economía continúe su recuperación y por supuesto que es justo que así sea. Entonces trabajamos desde la política de ingresos, de precios e ingresos, para, en este contexto de tanta inflación, que la cuestión salarial se acomode asegurando que los salarios le ganen a la inflación. Bueno, ahí estamos, Carlos. Gracias por el aguante en el arranque. Gracias a Facu Pastor. Tuve un inconveniente personal, por eso recién estamos llegando al aire. Efectivamente, como vos estabas contando, hay muy fuerte Guzmán saliendo de alguna manera a definir la nueva estrategia que tiene el presidente. Lo habló el fin de semana en Olivos con el presidente de la Nación, de cómo pararse frente a lo que es una semana muy compleja con muchas tensiones en la calle y dentro del oficialismo. Mañana se va a confirmar, de hecho lo admitió el propio Martín Guzmán ayer en una entrevista televisiva, que como habíamos anticipado acá, la inflación del mes de marzo está arriba del 6%. Nosotros dijimos que el número que recibió el presidente fue 6,3%. Ese fue el número que le informó Guzmán al presidente. Hay que ver, es un número preliminar, vamos a ver qué dice mañana el INDEC, pero efectivamente la inflación arriba del 6% en marzo le mete mucha presión al ministro de Economía y a la política económica. Y la definición de Guzmán es, tengo el respaldo del presidente y sobre todo esta frase, ¿no? Aviso a funcionarios que si no respaldan el programa económico, bueno, tal vez pueden ser desplazados. Esa es la pregunta que todos se hacen, porque dijo, como lo escuchaban textualmente Guzmán, vamos a aplicar el programa económico con la gente que esté alineada al programa económico. Esa es la definición de Guzmán, tal vez la definición más fuerte, y de alguna manera lo que está avisando es lo que se viene en las próximas semanas. Primero, porque va a haber mucha tensión en la calle. Mañana, ahora vamos a contar, Pablo, se viene un día de super piquetes. Hay todo un cronograma de la izquierda, del polo obrero, de piquetes en la calle, en el centro porteño, pero también en todo el país, en reclamo de más planes sociales, después que fracasaran las negociaciones para desactivar esa movida de movimientos sociales. Pero después Guzmán sabe que tiene que aplicar el programa con el Fondo Monetario, ha recibido el respaldo del presidente Alberto Fernández y que eso va a generar mucha tensión y muchas dificultades para aplicar ese programa en la interna del oficialismo. Ahora van a ver, no solamente dijo gestionaremos con la gente que está alineada con el programa económico, Martín Guzmán, sino también dijo, el presidente dice, este es el programa económico y este es el rumbo. Y por ahí seguimos. Y otra definición fuerte de Guzmán, la economía no funciona en un vacío. Si la política está desordenada, es mucho más difícil lograr cualquier cosa. Lo que venimos diciendo, ¿no? El programa económico
de Guzmán acordado con el FMI requiere respaldo político y trazar un rumbo y dar cierta certeza. Guzmán dijo ayer, no podemos estar sembrando incertidumbres cuando la economía requiere certezas. Fíjense esta frase, necesitamos un apoyo político claro en lugar de generar incertidumbre. Ahí se agravan los problemas, dijo Guzmán, otro mensaje a la interna. Y finalmente, lo importante es gestionar en línea con lo que traza el gobierno. Gestionaremos con gente alineada con este rumbo. ¿Por qué Guzmán avisa esto? Que obviamente no lo hace porque se cortó solo, sino porque es la estrategia que piensa seguir ahora Alberto Fernández. Bueno, porque se aferran fundamentalmente a la estabilidad cambiaria, a la estabilidad financiera, y saben que se viene un desierto difícil de atravesar desde el punto de vista social y político, como contábamos, porque, ojo, ¿qué es lo que viene por delante? Veamos las medidas que vienen por delante y que obviamente se definen a partir de lo que ha ocurrido con este índice de inflación arriba del 6%. Nosotros contamos, ojo que se vienen más presiones del Fondo Monetario por la suba de la tasa de interés, porque está claro que el programa dice bien claro una tasa real positiva. Si la inflación, como ocurrió en marzo, se dispara al 6,3% o en el orden de ese número, la tasa de interés debe seguir subiendo ahora en abril. Una aceleración de la mini devaluación del dólar oficial, del llamado crawling peg, es otro requisito del FMI. De hecho, lo estuvo aplicando la semana pasada el Banco Central cuando aceleró las mini devaluaciones diarias al 4% mensual. Para que se den una idea, el año pasado durante 6 meses el dólar oficial corría al 1% mensual. Ahora está corriendo ya al 4% mensual y eso tiene que ir alineándose con la inflación. Pero después, la frase de Guzmán, que uno tiende a pensar que lo acordó con el presidente, vamos a gestionar con los funcionarios que estén alineados con el programa económico, responde a esto, a lo que se viene en términos de cumplir con el acuerdo con el fondo. 15 de abril, es decir, este Viernes Santo, es la fecha que habían puesto en el acuerdo con el fondo para que haya un presupuesto 2022 con las metas incluidas del FMI. Como obviamente no hay ninguna intención del gobierno de enviar un proyecto de presupuesto al Congreso, va a haber un DNU. Y vamos a ver, no sé si el presidente el Viernes Santo va a publicar el DNU o podrá correrse un par de días, pero es un requisito, es una condición explícita en el acuerdo con el fondo. Y fundamentalmente cuando Guzmán transmite y tal vez avisa una decisión del presidente, y esto es lo que vamos a discutir ahora, si está avisando el presidente que el que no esté de acuerdo o entorpezca las medidas va a ser echado directamente. Ojo que en abril está en el acuerdo con el fondo el compromiso de la convocatoria a audiencias públicas para el aumento de tarifas de luz y gas, y en junio, taxativamente, se dice que tiene que haber un segundo aumento de tarifas de luz y gas. Y ahí, ojo, porque casi toda el área de energía está copada por funcionarios que responden a Cristina Fernández de Kirchner, que como ustedes saben, el año pasado generó un encontronazo muy fuerte con el ministro de Economía cuando quería un aumento de tarifa de servicios públicos mayor al que finalmente se aplicó. Llama mucho la atención que, cercado por un número de inflación, que obviamente para el ministro es un golpe muy, muy fuerte, este es un ministro de Economía que se viene asimilando números de inflación desde marzo del año pasado, cuando dio 4,8%, números de inflación en ascenso, más allá de alguna desaceleración transitoria hacia agosto, septiembre del año pasado, y ahora este número que es el número más alto desde septiembre del 2018, la crisis de Macri, cuando se le disparan todas las variables financieras y el dólar. Ahora, que el ministro haya salido a decir, bueno, ahora hay que cerrar filas sobre la política económica. El presidente me ratificó el domingo cuando nos reunimos en Olivos que este es el rumbo. Y que los funcionarios que no estén alineados con el programa económico, bueno, ahí está la pregunta, ¿qué van a hacer?
que van a gestionar solo con los funcionarios que estén alineados con el programa económico, a lo que está apuntando es justamente a esto, a lo que se viene como consecuencia de este número que va a dar mañana el INDEC. Se viene una serie de medidas que van a tensionar mucho más, no solamente la calle, la protesta social, con sindicatos, con movimientos sociales, sino fundamentalmente la interna del oficialismo. Fíjate cuando Guzmán decía esto de que el rumbo económico está trazado, se va a respetar, es el acuerdo con el fondo, y que los funcionarios van a tener que alinearse y estar de acuerdo con ese rumbo económico. Ayer hablábamos juntamente con el presidente en Olivos de esta cuestión y él lo que me manifestaba es natural que haya habido dudas porque se generaron tensiones. ¿Y por qué se generaron tensiones? Porque nosotros decidimos seguir adelante con un programa que consideramos que cuida a la Argentina y no todo el mundo apoyó. Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbo. Bueno, esta es una definición, insisto, muy importante, porque en el peor momento del ministro de Economía, el presidente lo saca a la cancha. Nosotros veníamos diciendo, qué raro, firmó el acuerdo con el fondo y lo tiene escondido, lo tiene guardado. No sale a explicar y a trazar el rumbo económico y a decir, este es el rumbo y estas son las variables que vamos a defender en los próximos meses. Bueno, sale justo, lo saca Alberto Fernández al ministro, no es que se corta solo el ministro de Economía y elige salir a hablar por los medios, sino que esto surge a partir de una reunión que tuvieron el fin de semana, el propio ministro la cuenta, me reuní con el presidente y el presidente me instruyó a decir esto. Y lo que está diciendo el presidente es que se aferra al programa con el Fondo Monetario y nosotros venimos contando que tiene 3-4 meses de estabilidad cambiaria para aferrarse a ese programa. Si no ordena mínimamente las variables en esta época de estabilidad cambiaria, que es el único activo que tiene del que aferrarse el ministro de Economía, las cosas la segunda parte del año se pueden complicar mucho más. Ahora, antes va a tener que atravesar un desierto social y político con mucha tensión en la calle, como lo que vamos a ver mañana, y ahora vamos a contar lo del super miércoles con los piquetes, las manifestaciones y obviamente a partir del número de inflación, si se confirma esto que decíamos, 6,3% o alrededor de ese número, la inflación de marzo, obviamente críticas muy fuertes que van a surgir de distintos sectores del propio oficialismo al ministro de Economía. Carlos. Sí, se suma en esta misma línea discursiva de Martín Guzmán Aníbal Fernández. Son declaraciones de hace un ratito nada más. El que no esté de acuerdo con nuestra política económica no debería estorbar, dice Aníbal Fernández, y queda en evidencia, queda sobre la mesa la estrategia de los funcionarios que reciben críticas de la Cámpora de abroquelarse en un plan económico, en una estrategia de gobierno que dista de las críticas que están haciendo desde el kirchnerismo más duro. Parece todo organizado, ¿no? Lo de Guzmán en los diarios, Aníbal Fernández bancando la parada, y vamos a empezar a ver seguramente muchos funcionarios que no simpatizan con el kirchnerismo más duro bancando lo que el gobierno de Alberto Fernández definió que es su plan económico. Sí, y atención que esto que decía, ¿no? Se vienen medidas que van a tensionar mucho. Cuando el presidente va a firmar un DNU con las nuevas metas con el FMI puestas, entre comillas, en un DNU, no en un muy nuevo, digamos, desde el punto de vista que la Argentina no tiene ley de presupuesto, naufragó en el Congreso. Y bueno, vas a poner en un DNU, no sé cómo lo van a hacer porque es una potestad exclusiva del Congreso, la ley de leyes, el presupuesto, pero vas a meter en el DNU las nuevas metas fiscales que tiene acordado con el FMI. Y después necesitas que el Congreso no te voltee el DNU. Y ahí cuando decimos que el Congreso no te voltee el DNU, es decir, que no diga nada, digamos, ¿no? Tengo entendido que esa es la dinámica.
Bueno, ahí tenés que contener a la tropa propia, digamos que te cuestionó fuertemente el acuerdo con el fondo. Pero después hace falta resoluciones administrativas del área de la Secretaría de Energía para activar el proceso de aumento de tarifa de servicios públicos. Hay una situación también desde el punto de vista presupuestario, que obviamente el shock externo sobre los precios de energía y la importación de combustibles que requiere la Argentina están desfasando toda la cuenta de subsidios energéticos. Pero el fondo te va a decir, bueno, pero seguí con el camino de los aumentos de tarifa. Después discutimos si podés bajar o no 0,6% el recorte previsto para este año de los subsidios económicos. Y si no podés ahí, muy probablemente el fondo te diga, bueno, ¿dónde podés recortar si no es en el área de subsidios? Lo que hemos visto de los números de ejecución presupuestaria, que hay que decirlo que hoy están online y se pueden ir monitoreando día a día, es que ya al 10 de abril, es decir, en poco más de 3 meses, el presupuesto de subsidios de CAMESA, que es el ente de la energía que compra la energía y la distribuye a las distribuidoras más baratas, poniendo en el medio una torta de subsidios, bueno, insumió el 50% del presupuesto previsto para este año en 3 meses. Con lo cual, obviamente todos estos números van online a Washington y lo están monitoreando minuto a minuto, con lo cual lo que está anticipando Guzmán es que se viene una batalla mucho más dura de la que hubo el año pasado, ahora con el respaldo del FMI para aplicar el programa económico. ¿Querías aportar algo de lo que puede pasar mañana en la calle? Y ahora vamos a hablar con Guido Lorenzo y con Hernán Lecher. Sí, porque efectivamente no hubo acuerdo con las organizaciones piqueteras, básicamente con el movimiento de unidad piquetero, y mañana se van a redoblar las manifestaciones en todo el país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, pero obviamente lo que va a llevar más atención va a ser lo que pase en la ciudad de Buenos Aires. Lo que está previsto son concentraciones de las distintas agrupaciones piqueteras a lo largo de toda la 9 de julio. Hay algunas concentraciones en el Obelisco, algunas concentraciones más en la zona que sería del Ministerio de Desarrollo Social, y otra en Venezuela y 9 de julio, que es la más grande, que es la del Polo Obrero, ¿sí? Todas esas agrupaciones van a ir marchando, van a confluir, algunas por Diagonal Norte y otras por Diagonal Sur, y van a confluir ya no en el Ministerio de Desarrollo Social, sino en Plaza de Mayo. Atención, esperan una manifestación grande que a su vez va a tener réplicas en casi todas las ciudades y capitales del interior del país, donde se van a juntar en las principales plazas. ¿Vos tenés un mapa de ahí de lo que prevén como cortes programados para mañana? Hay un mapa que está a nivel nacional, que creo que lo tiene la producción, pero básicamente te diría, en todas las provincias del país tenés que lo distribuyó el propio Polo Obrero que va a hacer los cortes. El propio Polo Obrero, ahí lo estamos viendo en pantalla. Fíjate que, a ver, hay provincias, por ejemplo, en Misiones, si ves la cantidad de puntos que hay, es prácticamente en todas las ciudades medianas de Misiones tenés algún tipo de manifestación. Tenés en Jujuy, fíjate lo que es la provincia de Jujuy, la provincia de Salta. Prácticamente hay algunas que están todos en rojo porque cada pueblo, en cada ciudad, hay algún tipo de manifestación popular. Claro, pero todas las miradas van a estar puestas acá en la 9 de julio y los cortes de acceso a la ciudad de Buenos Aires. Obviamente todos los cortes... A ver, no están previstos cortes por ahora. No están previstos, no significa que cuando vayan llegando a Capital Federal... Estos son marchas, no son cortes entonces. Son marchas. Eso es una parte de lo que se comprometieron con el gobierno, más allá de que fue visto como que la reunión fracasó, que la conciliación fracasó. Sí, lo que hubo una especie de tregua, donde dijeron, bueno, no vamos a hacer acampes ni cortes en los accesos a la ciudad. Ahora, lo de los cortes a los accesos a la ciudad es medio relativo, porque cuando empiezan a llegar las caravanas, ahí puede pasar cualquier cosa. De todos modos, habiéndose comprometido las organizaciones piqueteras a que no haya acampe, ya la ciudad de Buenos Aires los va a dejar marchar libremente y no vamos a tener esta situación de redadas que se vieron en la última semana, donde veíamos a la policía de la ciudad apostada para evitar que corten el metrobús, etc. A ver, lo que vamos a ver son concentraciones puntuales. Polo Obrero, como te decía, va a estar yendo en Venezuela y 9 de julio. Ahora, preguntémosle a Beliboni, que es el dirigente del Polo Obrero que conduce esta movida el día de mañana. Beliboni, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, justo se le cortó.
Se fue. Bien, a ver, te hago un repaso entonces, si te parece, de cómo van a ser las concentraciones. Lo que es Barrios de Pie Libre del Sur convocan en Belgrano, algunos en Belgrano y 9 de julio, otros Venezuela y 9 de julio a las 10 de la mañana. A eso de las 11, dicen los organizadores, van a ir marchando, pasando por Desarrollo Social y después van a entrar a Avenida de Mayo hasta la plaza. Otros movimientos concentran en la zona de 9 de julio y en la zona del Ministerio de Desarrollo Social y van a ir marchando por Diagonal Sur y Diagonal Norte y también confluyen en la plaza. La idea es que al mediodía se dé el máximo de concurrencia, donde van a hablar también los principales dirigentes del movimiento de unidad piquetera, encabezado, como te decía, por el Polo Obrero de Beliboni y el Movimiento Libres del Sur, donde está Silvia Sarabia, también está el MST, otra de las organizaciones fuertes que participan en esta manifestación. Pero mañana va a ser entonces un día muy caliente en todo lo que es el centro porteño. Bueno, ahora vamos a contar el tema de fondo, ¿no? ¿Qué están reclamando y qué margen tiene el gobierno para dar algún tipo de respuesta y si se van a sumar movimientos sociales del kirchnerismo o no? Hernán Lecher, ¿cómo estás viendo esta situación, ¿no? Hay algunos que dicen que hay instrucción de Cristina de que todos los economistas de la órbita del oficialismo, bueno, critiquen duro a Guzmán. Y que Guzmán sale empoderado, una palabra de moda por el presidente, a decir, miren que no vamos a admitir lo que ocurrió hasta ahora. De hecho, hay otra frase de Guzmán donde cruza a Feletti. Y lo cruza directamente. Nosotros veníamos diciendo, ojo que el tema de retenciones, más allá de la posición que se tenga, es una decisión que tomó el presidente con Julián Domínguez, con su ministro de Agricultura, y dijo, esta es la decisión. Y llamaba mucho la atención que el secretario de Comercio salga a decir 2, 3 veces en todos los reportajes televisivos, yo creo que hay que subir las retenciones móviles porque si no, no se puede frenar la escalada de precios de alimentos, cuando una decisión tomada por el presidente y el ministro de Agricultura. Estaba cuestionando directamente lo que había decidido el presidente. Dijo Martín Guzmán ayer, hay una renta grande para ciertos sectores, pero hay una definición política que se tomó. Es importante que los funcionarios deben estar alineados con lo que se decide, no decir cosas que generen incertidumbre sobre decisiones que ya se tomaron. Es decir, diciéndole, bueno, esta discusión de las retenciones no está en la agenda hoy del gobierno. Hernán. A ver, la primera cuestión, ayer el ministro básicamente dijo el problema de la inflación es un problema macro. Esto, si querés, era lo que le había cuestionado el propio Feletti algunos días antes, con lo cual, si querés, ahí hay un reconocimiento. Ahora, el cuestionamiento en particular estaba relacionado, y bien lo mencionabas vos, con la cuestión de las retenciones. Eso es un tema absolutamente central. Me genera mucha expectativa qué dijo o qué piensa hacer el ministro que dijo que iba a hacer en el día de ayer, porque descartó retenciones, pero dijo algo vamos a hacer con el tema de la renta adicional que ha generado el conflicto bélico para algunos sectores. Y usó la palabra renta y me parece que está muy bien en este sentido, en el sentido de que, aclaró, es un ingreso adicional que no genera empleo, no genera inversión, no es porque vos trabajaste mejor, no es por tu eficiencia y demás. Con lo cual, algo evidentemente hay que hacer. Los datos en ese aspecto son tremendamente contundentes. Yo no quiero hacer fatalismo, pero para contextualizar. Hace unos días salieron los datos de FAO de alimentos. Los datos muestran en lo que va del año un aumento de casi 20%. Vos sabés, lo que están viendo lo saben, el acuerdo con el fondo te obliga, digamos, implica que el tipo de cambio se mueva a la par de la inflación. Salió el REM, supongamos que nos ajustamos a lo que dijo el REM, 60%. ¿Sabés cuánto te da eso? Piso 90% en alimentos. Es decir, vos estás peleando en alimentos contra un piso del 90, no estás en 0. Estás en el 90, es decir, vos tratás de tirar para abajo en ese valor. Por eso es importante el esquema de retenciones o, en su alternativa, algún esquema. A mí siempre me pareció, digamos, para política de desacople, tener retenciones, fideicomiso y cupo. No hay mucho truco. No sé qué otra cosa se puede ocurrir. Ahora, la soja, que es lo que más recauda en materia de retenciones, no tiene ningún tipo de incidencia en la canasta básica alimentaria, porque es más del 60% del total de las exportaciones del complejo oleaginoso y no tiene ninguna incidencia en lo alimentario. Sería netamente recaudatorio, Hernán. Es que es netamente recaudatorio por dos razones. Primero, porque en el caso de la soja
el que la exporta la gana con los mismos atributos que decía recién, con un esquema absolutamente rentístico y atado al conflicto bélico. Pero además está, digamos, Bajó ahí la tenés soja una igual, cuestión cruzada, que es que en el caso del trigo vos ya tenés declaradas las exportaciones. Sí. Con lo cual aplicar retenciones al trigo no sé cuánto efecto podría tener. Por eso la cuestión del cruce, que a mí me pareció interesante porque captás de un lugar que tiene evidentemente renta extraordinaria, que no te afecta a nivel local y que te permite compensar la cuestión del trigo. Además de... A mí me parece... Más allá de la cuestión técnica, ¿no? Más allá de la cuestión técnica, a mí me interesa porque todavía no están debatiendo con la oposición, están debatiendo dentro del propio oficialismo. Guzmán dice, retenciones no discutan porque no va a haber retenciones. Ya está tomada la medida. Eso es lo que acaba de decir Guzmán. Es cierto que este gobierno una vez dice una cosa y a los 3 días dice otra cosa distinta, pero está diciendo, yo hablé con el presidente, se tomó esta medida. No puede salir un funcionario a decir yo pienso tal cosa, yo pienso tal otra, cuando dependen del propio área de economía. Yo creo que no solamente este tema, sino que se viene el tema de tarifas, que es obvio, que es la exigencia básica que hay ahora en abril del Fondo Monetario, y Guzmán está encarando lo que se viene con eso. Pero vos lo que estás planteando es, acá hay una discusión, en todo caso, de cómo se ajusta en los próximos meses en esta dinámica que se viene de ajuste, ya sea vía inflacionaria o de tope a planes sociales o a gasto público, el oficialismo está ajustando sobre su propia base electoral. Eso es un poco lo que está planteando. En parte sí, yo lo que digo es, si vos no haces nada con el tema de los precios internacionales, vas a seguir con el problema inflacionario. Una buena parte de eso es, miremos el mundo, no hay que ser demasiado lúcido. Es decir, cuando miras el mundo tiene un gran problema con la cuestión de la energía y de los alimentos por el conflicto bélico. Bueno, si no haces nada y todos los países están mirando qué caray hacer, es decir, no es un invento argentino. Por eso cuando se plantea la cuestión de la certidumbre, si yo no toco las retenciones, y yo tengo un matiz ahí, porque en realidad el conflicto bélico es una cosa donde la Argentina toma. No es que la Argentina pone el conflicto bélico y ahora, más toma... allá de eso, ¿no? Porque, de nuevo, insisto, discutamos cosas que están sobre la mesa, no cosas que no están. Si el ministro de Economía sale a decir, miren, esto no lo discutan más, y funcionario bueno, que... No está bien, pero... No, pero está bien. Está pero bueno... que lo diga y lo plantea. Yo lo que digo es... Claro, la pregunta es, en todo caso, si Guzmán no está tratando de definir ahora, decir, bueno, miren, yo pienso que hay que levantar todas las anclas acá, levantar el tipo de cambio, levantar las tarifas de servicios públicos, los combustibles. No tengo margen político para aplicar retenciones porque apenas pude pasar el acuerdo con el fondo con la ayuda de la oposición, que obviamente me lo va a vetar. La única ancla que tengo, que es lo que me garantiza que pueda haber estabilidad cambiaria y que no se espiralice todo, es el acuerdo con el fondo. Es el ajuste monetario y fiscal. Yo digo, la pregunta es cómo haces para que el aceite, por ejemplo, que aumentó en el primer trimestre 40% en dólares, no te pegue en la góndola. No sé. O sea, porque falta algo ahí. Falta algo. La preocupación está, y de hecho, cuando muestra el cuadro donde dice es un problema a nivel internacional, pero me parece que el drama ahí es, fíjate que los otros países no tienen esta idea de un shock que puede ser transitorio, que se te haga permanente por el efecto simplemente que se incorpora en las expectativas. Entonces, lo que está tratando, me parece, ahí de contener Guzmán es decir, mirá, el único ancla que le queda, que como decía Maxi, es el acuerdo con el fondo. Entonces, está bien, si ese es el ancla, por lo menos caminamos todos en la misma dirección, porque si ya me desordenás eso, directamente la inflación puede ir a parar no dice a cualquier retenciones lugar. sí, retenciones no. Te No, diría no que me más bien refiero a retenciones de hecho, sí. fíjate que con Pero lo igual, ¿por qué te genera incertidumbre? Yo te digo, los precios van a quedarse, o la retención se aplica sobre el margen adicional del valor preguerra. ¿Cuál es la incertidumbre? No, pero no estamos discutiendo retenciones sí, retenciones no. Eso la podemos discutir Les si planteo querés. otro tema. La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el lunes, lo mostramos acá también, el índice de inflación de marzo. Se anticipó al INDEC. Siempre sale un día después o simultáneamente, pero salió antes. En la Ciudad de Buenos Aires el índice de inflación de marzo dio 5,9%. Un poquito más abajo de lo que va a dar el índice del INDEC mañana, que nosotros decimos va a estar arriba del 6%, probablemente alrededor del 6,3%. De hecho, viene en línea, porque siempre está dando un poquito menos en los últimos meses. La inflación anualizada, 54%. Pero fíjense los últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires. Un dato medianamente positivo es que en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos los precios de los alimentos en marzo,
estuvieron un poquito debajo de la inflación general. Esto es Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo está en total país. Uno tiene que pensar que los alimentos tienen que estar arriba del 6%, del 6,3% que va a dar el INDEC. Pero primer trimestre está en el 19% en la Ciudad de Buenos Aires alimentos y Casi en los 60. últimos 12 meses está en el 60%. Ahora, lo que está claro es que acá no tenés un problema solamente de los alimentos, sino que tenés un problema inflacionario, que es lo que dice Guzmán, por problemas macro muy evidente. Porque el resto de los rubros, y esto está en línea también con lo que da el INDEC para total país, lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, mire lo que pasó con el resto de los precios. Lo que pasó en la plaga siguiente, por favor. Lo que pasó con los precios que no son alimentos. Restaurantes y hoteles, 70% de aumento en los últimos 12 meses. 70% de aumento. Prendas de vestir y calzado, es decir, todo el tema textil, 70% de aumento en los últimos 12 meses. Equipamiento y mantenimiento hogar, ahí hay mucho bien durable, 66% de aumento en los últimos meses, en los últimos 12 meses. Bueno, autos está en el 80% de aumento en los últimos 12 meses. Bueno, después viene abajo de esto, viene alimentos, que están en el 60% últimos 12 meses. Y acá viene vivienda, agua, electricidad y gas y otros, que están en el 36%. Acá viene el precio que vas a empezar a soltar y ajustar, que ya lo soltaste en marzo, pero lo vas a ajustar todavía más en junio. Pero ojo, lo que estamos mostrando acá es que mientras se está discutiendo el shock en alimentos y demás, ojo que tenés una serie de rubros que están en el 70% anual y que no tienen nada que ver con los alimentos, ni con Ucrania, ni con lo que está pasando en el resto del mundo. Me parece que ahí está la preocupación, ¿no?, de Guzmán, de decir, pará, tengo además del shock, digamos, internacional, mi propia inercia. Y se me puede contagiar, digamos. Entonces esta cuestión externa y se me mete dentro de lo que es la inercia misma, me puede dejar un piso más alto. Y ese piso más alto no sé a dónde te puede llevar. Porque como decías vos, si es 60, 90 va a ser alimento, bueno, si se te empieza a espiralizar, no sé dónde terminás. Y después la otra señal es, mira, esto lo tenemos que hacer con la gente que te decida, porque la verdad que ese último rubro ahí ya se nota, está atrasado, 36,6%. Bueno, ahí es donde tenés un tema que decís, en algún momento hay que tomar una decisión y esa área ya sabemos que no la maneja Guzmán. Perdón, estos rubros que están encabezando la lista, ¿en qué medida no pueden tener un efecto arrastre de lo que fue las restricciones por la pandemia? Porque restaurantes y hoteles, por ejemplo, estuvieron rezagados durante todo 2020, prácticamente no tuvieron inflación y recién al fin del año pasado empezaron a aumentar. Hay algo de consumo reprimido, pero previaje. textiles, por ejemplo, Claro, la tenés el Es el previaje. Paradójicamente, una muy buena política, básicamente ofició en algunos segmentos como un mecanismo de apropiación de esa política. Yo te doy el 50% de tu viaje, entonces sé que vas a ir finalmente a gastarlo. Te aumento 20%, 30% y igual vos ganás. Pero yo me quedé con una parte de esa política. Por eso, de nuevo, a mí me parece que los dos primeros rubros, que son efectivamente los que más aumentaron, le faltó un poquitito de discusiones, por ejemplo, con los dos sectores. Porque prendas de vestir, además, lo paradójico es que vos tenés las importaciones limitadas y es un sector súper promovido. ¿Cómo y bueno, no es paradójico, digamos. No es paradójico. Oferta. Creo que... No, pescar en la pecera ¿qué podés y te hacer? avivás. Y pescar en la pecera y te avivás. Bueno, no es paradójico. Por eso no es paradójico. Perdón. Poner las cosas como son. Corrijo algo. Si yo pongo una regulación, justifico que siempre me aumenten los precios. No, hay un pícaro que aumenta los precios. Son cosas distintas. Bueno, eso de los pícaros que aumentan los precios. Mira, es un programa serio esto, de economía serio. No, porque esto es importante. No puede hablar de pícaros que aumentan los precios. Hernán, un segundo, porque... Estamos hablando de un problema macro cuando tenés 70% de aumento de precios. ¿viste? Las dos cosas. Porque anual. acá la discusión es, el problema es macro, entonces más o menos que todo el mundo es responsable de algo y... No. Miren, si hay algo que... Perdón, ¿por qué en el gobierno de Cristina, que tenía los desequilibrios, estos precios corrían al 25 y ahora corren al 70? Yo te pregunto lo siguiente, porque supuestamente... ¿Era porque Cristina controlaba todo? Porque la macro no sé qué y por la incertidumbre y por las expectativas. Yo pregunto, ¿por qué en marzo, que la brecha bajó un montón, ¿sí? Coincidimos, ¿sí? ¿Por qué entre el 16 y el 18 de marzo
los precios, cuidados, que había acordado los empresarios del sector alimenticio aumentaron en promedio 15%. ¿Por qué? Pero Hernán, Les puedo la dar las economía, marcas, perdóname, Maxi, un Les puedo minuto. dar los nombres. Perdóname un segundo, que nada genera más. La incertidumbre. economía, Hernán, la Por economía, la tiene, brecha, la ¿por qué economía tiene que estar a prueba de hijos de su madre. Vos no podés apelar a los pícaros que aumentan los precios, porque vos ¿Cómo sos que un no? hombre inteligente, No. formado, Vos no le y querés vos poner no podés nombre, está apelar perfecto, Carlos. al corazón. ¿Vos Obviamente no le querés que... poner nombre? Yo No. sí le quiero poner nombre. Escuchame un segundo. Me gustaría que la gente sepa, porque hay que ponerle nombre. No, pero demonizar... No es lo mismo. Escuchame un segundo, No es lo aprendí a mismo escuchar un CSU segundo. que incumplió todo el acuerdo. Pero escuchame Yo un quiero segundo. que se sepa, no es lo mismo. Pero en la mecánica ¿Cómo le voy a poner económica, nombre? escúchame, en la mecánica económica, en la mecánica económica, en la dinámica económica, ¿sabe qué? obviamente que cualquiera que vende un servicio, un producto, va a querer sacar el precio más alto. Espera un segundito. ¿Y el fenómeno monetario dónde está, Maxi? Porque que hablamos de 1000 causas y la cuestión monetaria. Espera un segundito. Bueno, coincidís, digo, más allá de... No quiero volver al principio, porque hay un ministro de Economía que dice que el problema es macro. Hay un secretario de Comercio que dice el problema es macro y vos decís que el problema es sectorial. Entonces me quedo con lo que dicen los dos funcionarios yo digo, ellos dos dicen que es multidimensional. Yo también. Esta es una dimensión. Está bien. A ver, Feletti dice claramente, yo no puedo hacer magia, puedo en el margen poner algún producto un poco más barato, pero el problema es macro. Dijo Feletti que, vamos, más allá de que esté pintado la cara con Cristina y demás, es economista y entiende, digamos, que hay un problema macroeconómico de fondo. El ministro de Economía está diciendo... Yo pienso distinto. La verdad... Bueno, pero el ministro de Economía dice eso, ¿o no dice eso? No, dice que es multidimensional. Pero justamente está indicando la parte que... Listo, voy Pero más allá. está la declaración del ministro de Economía, dice hay un problema macroeconómico y por eso vamos a aplicar el rumbo del acuerdo de fondo. Presidente del jefe del ministro de Economía, sí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el 1 de marzo? ¿Se acuerdan? No sé. ¿Qué dijo? Hay un tanta cosa problema. el presidente. Dijo, el problema de la inflación es un qué sé yo. problema internacional y que acá remarcan mucho vivo por si acaso. Entonces, bueno, pero te metían con uno, yo tiro con Alberto. Sí, ahora la seguimos, Pero Hernán, no quiero irme para atrás en la discusión. Primero, que al presidente, que obviamente también la economía no es su fuerte, evidentemente el ministro de Economía le explicó, mirá, este es el rumbo, y le explicó cuáles eran las variables. Y dice el ministro de Economía, hay que ver si es cierto o no. Sí, está bien, pero eso no explica por qué aumentaron 15% los precios cuidados e incumplieron el acuerdo. Pero lo que yo interpreto... Si ustedes quieren que eso pase por abajo de la alfombra, díganlo de esa forma. A mí me parece pero no parece está bien que lo yo digan. interpreto, Sí, Hernán. Pero perdón, Hernán, lo que yo interpreto, pero pues no... Porque la inflación de marzo, esta que venimos hablando desde el inicio del programa, está sesgada por ese valor. Y si quieren, los metemos por abajo de la alfombra, pero pasó eso. Pero lo que interpreto, no lo invento yo. Lo que interpreto de que está diciendo el ministro de Economía, ahora que dice que es un programa económico, está diciendo una obviedad aparte. ¿Cuál es la obviedad que está diciendo? Que vos podés tener un programa de ajuste monetario y fiscal, pero si no se genera credibilidad y apoyo político alrededor de ese programa, las expectativas se disparan. ¿Sabés lo que decía Galbraith, que es un economista que seguramente es muy afín a tu pensamiento? Que la incertidumbre es lo que genera, es que la especulación es la falta de coordinación de los agentes económicos ante la incertidumbre. Es decir, que la especulación es lo que genera... pero no la especulación puntual. Dice que la especulación generalizada, cuando se generan mecanismos de especulación generalizada, es la falta de coordinación de los agentes económicos que están totalmente... desorientado respecto a lo que va a pasar en el futuro. La incertidumbre va a precio. La incertidumbre es lo que potencia eso. Perdón. Guzmán lo que trató de decir ayer, trato de interpretar lo que dijo Guzmán ayer, poneme la primera frase, lo dijo clarito, dijo, no podemos sembrar incertidumbre, tenemos que sembrar certezas. Y lo que está diciendo... Estoy tratando de interpretar por qué el ministro trata de defenderse, por qué se le disparó así la inflación. Además de los desequilibrios económicos, lo que está diciendo es... La economía no está en un vacío. Necesita un apoyo político claro. En lugar de generar incertidumbre, eso agrava los problemas, es lo que dice Guzmán. Bueno, estoy tratando de ver por qué el ministro de Economía, con el apoyo del presidente, frente a la interna y a los que le están diciendo, che, pero ¿por qué no vas y controlás este sector o este otro, o ponés esta medida puntual? Sale a ratificar el rumbo económico. Estoy tratando de encontrar esa lógica en el ministro de Economía.
coincidís, digamos, que un poco es lo que está pensando Guzmán. Yo comparto, a ver, no resolvés la problemática de precios desde los acuerdos de precios, eso estamos todos de acuerdo, absolutamente todos de acuerdo. Yo lo que creo es que en la dinámica de la economía argentina, porque Galbraith no escribe sobre la Argentina, la política de incentivos es bastante parcial. Es bastante parcial. ¿Por qué? Porque los agentes económicos tienen características un toque particulares. La de marzo da cuenta de eso. Porque siempre pasaba, yo discutí inflación hasta finales de enero y me decían, no, es porque el blue se escapó. No, discutí 50 millones de veces que los precios estaban al blue y no sé qué. Pero fíjate, perdone, lo mismo lo estás diciendo. cosas que no tienen ningún tipo de rigor. Bueno, ahora se redujo la brecha ahora la seguimos. y no pasa nada. No, y no pero hay ningún ejercicio reflexivo al respecto. A mí me parece que sí. ahora la seguimos. Y ojo que tuviste supuestamente un duro en la Secretaría de Comercio, que supuestamente Que le fue peor que- estuvo los 6 últimos meses haciendo lo que Cristina quería que hiciera. Sí, que Digamos, le tocó la guerra, ¿no? Toque. Bueno, está bien, pero lo que vos Sí, querías, en todo caso, de la responsabilidad. También nos olvidamos de la pandemia pero de la guerra. y la de todo. responsabilidad que vos Lo decís de por qué esa dejamos. empresa no cumplió. ¿Cuál es la empresa? Decime la empresa que no cumplió. Cualquiera, La de Quilmes. cerveza. Es el una 73%, responsabilidad aumentó en todo caso de Feletti. 20%. Es en todo caso una responsabilidad de Feletti. Ahora, eso no te cambia la inflación, porque te estamos contando que te está aumentando 70% los textiles, 72% Ponele, restaurantes y bajás ese, hoteles. y bueno, y Te ya está aumentando tenés todos los otro precios de nivel. la lo economía. mismo, Pero no es lo no, mismo. Miren, está bien. el que nos está A ver. viendo del otro lado, que va al supermercado, le preocupa esto que estoy Pero discutiendo nadie yo. discute que el último Porque que es sube los alimento. precios es el- Y dio 7,5 en febrero y hoy va a dar, mañana va a dar alto. Y le preocupa eso. Así, si quieren de nuevo, lo Está metemos bien. abajo de la alfombra. Todos A los mí me meses parece que hay vamos que con discutirlo. Uno distinto. Vamos a perseguir al carnicero un mes, al panadero al otro No hay mes, que al otro mes perseguirlo. vamos a ¿Vos te pegar un parece palazo que, al vos te al parece que a leche? Quilmes le fue mal? ¿Le está yendo Te mal? digo que a Quilmes le las fue bien, Marías no le le fue está mal. yendo No te mal. resuelve el problema, A tío. 5 hispanos le Vos está yendo retraes mal. esos precios, no te Pero que resuelve lo un problema, suban, es un problema que no lo macroeconómico. suban y vemos. Perdón, Ya está. me voy a una nota, pero esto se lo estás recriminando a quién? ¿A Guzmán, yo a lo que Feletti, digo- a quién? Yo lo que digo es que esto pasó. Si nosotros no discutimos que esto sucede y que los principales oligopolios en la Argentina meten la cola en la discusión de la inflación, nos comemos una parte. Comparto todo que hay que ordenar la macro, está todo bien, sí, pero esto también pasa. Pero ¿y eso a quién le estás diciendo? ¿A Esto Feletti también o a pasa. Guzmán? Bueno, Feletti cuando subió, básicamente hizo una conferencia de prensa y acordó la retracción de precios, que me consta porque sigo los precios de cerca. Ahora, mañana cuando lo anuncien, pasó esto. Yo lo que quiero es poner nombre y apellido y responsabilidad. ¿Sabés a quién es esto? A estas empresas. Que no miren para otro lado. Fueron ellas. ¿Entendés? Fueron ellas. Porque un día se levantaron y remarcaron. Fueron ellas. No le Vino pueden el echar secretario la de culpa, Gobernación ¿no? En otros y países. volvió para atrás la medida. Pero fueron ellas. No, las ya que- entendí, no lo hizo ya entendí cuál es tu Feletti. planteo. Ya entendí cuál es tu planteo. La idea de que la inflación no es una responsabilidad de la política, o principalmente de la política económica, sino es una culpa de los empresarios. Ahí entendí mejor el planteo, En que es un ese planteo, dato sí. que es un planteo político interesante. El tema es, bueno, si la Tenés la- gente lo cree o no. Tenés las mismas empresas que operan en Digamos, otros países y no lo tenés mismo, este problema, digamos, si no, efectivamente cuando a Macri se le disparan toda la variable y tiene 2 años de 50% de inflación, obviamente Macri no dijo, pero podría haber dicho eso. Ahora, ¿era creíble que tuvo 50% 2 años de inflación y porque las empresarios justo esos años se empezaron a remarcar más que antes? No, hay un problema. No, lo de Macri fue Hay otra un problema cosa. de política Pero económica. la paradoja en Hay todo un- caso con lo de Macri es que lo de Macri... Pero tiene- Hernán, No, pues sí. nada, porque si no estamos discutiendo, qué sé yo, de cosas, viste, nada, para atrás, viste. No te enojes. estamos discutiendo ni No, lo que. pero es importante Estamos ver- discutiendo ya cualquier cosa, Pero estamos es discutiendo una cosa interesante, de no, argumento pero político. Pero respecto bueno. de la inflación sí. de ahora, es interesante ver que no tiene la misma dinámica, porque no se te está escapando el tipo de cambio. Esto es lo que digo. La de Macri sí, pero no importa, no quiero ir para atrás. Pero vos tenés un ancla, entonces, estás anclando o estás administrando el tipo de cambio, tenés las tarifas por debajo No, de la el inflación. tipo- Hay algo que te está pasando que no lo podés rotular como No, está bien. expectativa así ya. No, yo te lo que te digo es. Contenés la brecha. No, ¿Cuál es la pero lo que tratamos de expectativa? explicar, el tipo de cambio, las tarifas y Aparte- todo eso que tenías aprisionado el año pasado, desde este año lo empezaste a empezás a mover. acelerar. Por eso Pero si te baja- aceleraste te baja todavía más brecha, que era la aceleraste excusa del año pasado. Bueno, está bien, Pero, Hernán, tampoco hay- es así. tampoco Pero hay nadie que ordene, ¿no? En este- Está Rogelio Frigerio. Rogelio, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rogelio Frigerio, claro, la mirada afuera dice, imagínate si lo que tenemos que discutir si somos gobierno a partir del 2024, esas discusiones donde se enfrascan los políticos argentinos cuando
se les descontrola la situación económica. Contame cómo estás viendo la dinámica económica y la dinámica política de la oposición, ¿no? Hay mucho movimiento, ahora vamos a contar, de una oposición que empieza a preparar ya el escenario electoral 2023, ¿no? Reuniones Macri, Larreta y demás. ¿Qué está haciendo en este momento la oposición frente a esta situación económica? Bueno, primero, como recién planteabas vos, la economía está subordinada a la política, así que todo el ruido político que está generando el gobierno con sus peleas, luchas de palacio, luchas de poder, obviamente tienen un impacto en la economía y en la inflación, que es junto con el trabajo las dos grandes preocupaciones de los argentinos. Así que si no se resuelve la política, es muy difícil que se resuelva la cuestión económica, que se va a resolver, y yo escuchaba recién la discusión, con sentido común. Digo, haciendo lo que hacen el 99% de los países del mundo que no tienen estos problemas. Incluso en la región, donde hay países como el nuestro que exportan alimentos y no se les ocurre ir a las retenciones como un mecanismo antiinflacionario, porque de hecho no tienen el problema de la inflación porque tienen la situación fiscal y monetaria controlada. Ahí está la madre del problema. Por supuesto que puede haber cuestiones adicionales, pero que son marginales. La sustancia, lo básico del problema inflacionario en la Argentina tiene que ver con el descalabro fiscal y la emisión monetaria para financiar parte de ese descalabro. Eso hasta lo asume ahora el ministro de Economía del gobierno. Y la oposición tiene que estar a la altura del problema que está viviendo la Argentina, que es gravísimo. Yo no creo que hoy la oposición tenga que estar pensando en el 23. Me parece que falta mucho. Me parece que la sociedad no nos quiere ver a los dirigentes políticos, tampoco a los de la oposición, preocupados en qué lugar vamos a ocupar el año que viene, sino viendo cómo hacer para resolver estos problemas de los argentinos que se vienen repitiendo desde hace décadas sin solución. Yo quiero, y hago lo propio en Entre Ríos, trabajar para un proyecto de transformación, para finalmente, después de tanto tiempo, recogiendo la enseñanza del pasado, enfrentar estos problemas recurrentes y resolverlos. Por eso hay que trabajar, hay que llegar a consensos que pueden ir más allá de los límites de nuestra coalición opositora. Hay que hacer cosas que tienen que ver poco con la disputa electoral, para la cual falta mucho. Además, venimos desde hace 5 o 6 meses de una elección, o sea, no podemos vivir en campaña y vivir preocupados por los posicionamientos personales. Ahora, Frigerio, hablando de eso, vos planteás es necesario llegar a consensos. Bueno, es obvio que para gobernar eso es importante. Miren lo que le pasa ahora a Alberto Fernández, está tratando de encontrar un consenso dentro de su propio espacio político para tratar de gobernar y está todas las semanas en discusión eso. Pero también es cierto que en Juntos por el Cambio hay un arco muy amplio. Ustedes tuvieron una reunión la semana pasada, donde estuviste vos, estuvo Schiaretti, estuvo Gerardo Morales, distintos dirigentes, Emilio Monzó, algunos dirigentes adicionales del peronismo que se me va, Graciela Camaño, Florencio Randazzo, bueno, Urtubey. Florencio Randazzo, Urtubey. Pero al mismo tiempo estaba Macri sacándose una foto en Estados Unidos con Trump. Digamos que uno tiene la impresión de que es el otro extremo de esos que se encontraron la semana pasada ahí, creo que en la casa de Urtubey. A ver, nosotros tuvimos un asado entre dirigentes políticos de la oposición que están en distintos espacios políticos. Había algunos de Juntos por el Cambio, pero otros que no lo eran y probablemente no lo sean tampoco en el futuro. Hablando de esto, de la situación argentina, de la preocupación que hay respecto al desgobierno que es hoy el kirchnerismo, respecto también a la posibilidad de trabajar más en sintonía en el Congreso para frenar precisamente muchas de las locuras del kirchnerismo y también para tener una agenda propositiva de los temas que le quitan el sueño a los argentinos. De eso fue el encuentro. Y yo creo que ese encuentro de dirigentes políticos de distintos espacios haya llamado tanto la atención, habla un poco de lo mal que estamos, ¿no? Porque eso debería ser la norma. Digo, independientemente de que estamos en lugares de la política distintos, podemos, a pesar de que probablemente tampoco vayamos juntos en las elecciones,
hablar de los problemas de los argentinos e intentar ponernos de acuerdo en 3, 4, 5 cosas fundamentales. No hay país del mundo que haya salido de situaciones como la de la Argentina sin ese esfuerzo por alcanzar consensos básicos. Y eso hay que trabajarlo, y para eso hay que tender puentes, hay que dialogar, hay que generar confianza. Y la verdad que el asado y el encuentro tuvo que ver con eso. A ver, sumo una preguntita de Carlos González Prieto y de Pablo Vinocur, que tienen justamente las últimas movidas que ha habido en Juntos por el Cambio. A ver, enganchada un poquito de esas movidas, Carlos, con una pregunta para Frigerio. Sí. Vos decís que hubo una cumbre del PRO para acordar reglas de juego. Así es, hubo una comida en un restaurante de la Costanera, estuvo Mauricio Macri, recién llegado de Miami, estuvo Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es la información que me llega? Es que no quieren dentro del PRO, y te lo pregunto, Rogelio. Hay una foto de esa reunión, ¿no? De esa cena. Vos sabés que no hubo fotos de Acá esa dice reunión foto de Macri y Vidal Bullrich. puntualmente, pero sí la confirmaron todos los presentes a la reunión. El punto es que no terminan de ponerse de acuerdo en cómo dirimir quiénes van a ser finalmente los candidatos, porque todo el mundo dice, no, quiero hablar de candidatura, falta mucho, 2023. La realidad es que está a la vuelta de la esquina el 2023, y la pregunta puntualmente, Rogelio, es ¿cómo crees que se dirimen esas candidaturas dentro del PRO? Porque ya no es una cuestión de cómo se dirime quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio con la coalición cívica o con el radicalismo, que podrían ir a una interna. ¿Cómo se elige al líder dentro del PRO? Cuando Macri parece querer jugar, Larreta ni hablar, Patricia Bullrich quiere ser presidenta. ¿Cómo se resuelve? Ahora, yo respeto que para algunos esto sea un tema trascendente. A mí la verdad que no me importa. No creo que esto sea un tema. Pero Rogelio, vos estás en este momento. Y la verdad que la definición de los liderazgos la va a dar la gente en las pasos, en las elecciones primarias del año que viene. No hay una instancia anterior a esa. Está bien, pero yo preferiría ver a los líderes de la oposición discutiendo y viendo si nos ponemos de acuerdo en un plan de transformación, en un plan de desarrollo. Esa instancia está faltando. Está bien, pero Porque si la gente decide volver a apostar por nosotros tenemos que estar preparados para esa responsabilidad. No podemos improvisar. Y para eso tenemos que estar hoy discutiendo a ver si estamos de acuerdo en cómo salir de esta crisis tremenda que vive la Argentina. Mucho más que en el esquema electoral para definir los liderazgos. Pero una paso te resuelve y te dirime entre las distintas corrientes dentro de Juntos por el Cambio, en la coalición. No, pero ¿Cómo haces para resolver dentro del PRO, dentro de los amarillos? Lo tomo. Si queremos hablar del tema electoral, lo tomo. Y el año que viene tenemos una elección, Rogelio. Pero para mí falta mucho. Yo creo que hoy la gente está totalmente en otra sintonía. Pero insisto, yo contesto esa pregunta. Creo que las primarias, por lo menos desde mi punto de vista, en una gran coalición, no son para dirimir qué espacio político, qué partido político dentro de esa coalición termina liderando. Eso no es una coalición. Justamente grandes problemas tuvimos nosotros por no gobernar como una coalición. Es decir, ir a una elección como tal, pero después no gobernar. Yo creo que en una primaria no se dirime qué partido político lidera la coalición. Se dirime qué candidatos representan mejor los valores y las ideas. Ojo lo que está diciendo, Maxi. Espera un segundito porque se me queda Está fuera. diciendo que pueden ir a una interna dos dirigentes del PRO, del mismo espacio. No es menor la declaración de Rogelio. ¿Pueden ser Macri y Larreta? Vos tenías algo de Macri y Larreta que se han encontrado en los últimos... Sí, se encontraron, ahora en un ratito vamos a ver, además del almuerzo de la cena de ayer, hubo una foto hoy de Macri y Larreta donde mostraron unidad, pero te quería consultar, Rogelio, puntualmente. Vuelvo a este asado que hubo con Schiaretti y con la gente del peronismo no kirchnerista. Con esa gente, ¿qué se puede llegar a construir más allá de lo electoral? Porque tengamos en cuenta también que al estar rota la coalición de gobierno, virtualmente rota la coalición del Frente de Todos, los votos de los opositores moderados, como pueden ser ustedes dentro de Juntos por el Cambio, o el peronismo no kirchnerista, adquieren más importancia. ¿Hay alguna posibilidad de armar algo parlamentario con ese segmento de gente? Sí, yo creo que sí, y de eso hablamos en esa cena. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar más unidos. Hay cuestiones en las cuales claramente nos ponemos de acuerdo. Todos claramente planteamos la necesidad de trabajar en un esquema de mayor responsabilidad fiscal. Todos entendemos que tenemos asfixia fiscal, asfixia impositiva y que tenemos que ir a un esquema de reducción de impuestos. Y en otro plano que no es el económico,
todos también planteamos la necesidad de avanzar en reformas institucionales, como por ejemplo ir hacia la boleta única. Todas estas coincidencias deberían, de alguna manera, reflejarse en un trabajo legislativo mucho más acordado, y en eso vamos a trabajar. Perdón, un segundito. En la foto, a ver, porque después vamos a ir a otro tema, vamos a ir a Ucrania y demás. Mostremos la foto directamente y le pregunto a Frigerio, pues el tema del día, ¿no? En el punto de vista político en la oposición. Sí, ¿Es la segunda foto o es la primera foto en las últimas horas? No, a ver, ¿hubo lo que hubo fue un encuentro, que es el que contaba Carlos ayer, que fue una cena, que estuvieron Vidal, Bullrich, Macri, Larreta y Federico Pinedo. Y paralelamente, en otro evento organizado que ya estaba previsto con anterioridad, esta foto donde Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri fueron a recorrer una escuela de la ciudad. La idea es mostrar un poco de unidad en lo que es la interna del PRO, básicamente. Y por otro lado... Le pregunto a Frigerio, justamente, ¿no? Porque algunos dicen, en medio de la interna fuerte que es, aparece Macri con Larreta. ¿Es un apoyo a Larreta en la interna? ¿Cómo se interpreta eso, Frigerio? No, yo prefiero la primera interpretación. Creo que hay que bajar los decibeles, creo que no podemos sumar más interna a una situación que ya genera demasiada angustia en la sociedad. Y de nuevo, creo que tenemos que calmar la ansiedad de muchos dirigentes que están pensando demasiado en el 23, cuando hoy hay temas que le quitan el sueño a los argentinos, que no tienen nada que ver con las elecciones del año que viene. Y me parece que todo lo que podamos contribuir desde la oposición para sostener la unidad, para estar más tranquilos, para trabajar en los problemas actuales de la gente, creo que suma y mucho. Claro, algunos interpretaron la semana pasada, cuando apareció la foto de Macri con Trump, Macri se larga. Macri va al 2023 como candidato, le está enviando aparte una señal fuerte a Larreta, que Larreta está con el soy fanático antigrieta, un poco el discurso de Frigerio, ¿no? Tenemos que buscar los consensos, dialogar con el peronismo, con todo. Macri aparece con Trump desde Palm Beach. Bueno, con esta foto trata un poco de compensar esa imagen, me imagino, el presidente Macri. No sé si habrá sido una foto pedida por Larreta o no. A Macri lo que lo vuelve loco, Maxi, esto es información, y por eso estuvo enojado con Rogelio Frigerio y estuvieron un tiempo sin hablar, me dicen a mí, es que lo quieran jubilar de la política. Pero eso es una... Vos sabés de lo que te estoy hablando, ¿o no? Pero eso es un despropósito. Nadie puede jubilar a nadie de la política. Pero bueno, el expresidente sintió que en algún momento, con algunas declaraciones tuyas, hablando de lo que fue el gobierno... Yo nunca... Él sintió que lo quisiste jubilar. A nadie. Mira, en la política, el único que te jubila es la gente. Sí. O uno mismo que decide dar un paso al costado. Pero en un momento se enfrió la relación con el expresidente, ¿o no? Estuvimos un tiempo sin hablar, pero ahora recuperamos la relación y estamos dialogando. A ver, nosotros que planteamos que es necesario el diálogo, lo mínimo que podemos hacer es tenerlo puertas adentro, dentro de nuestra coalición. Pero perdón, es más allá de Frigerio, esto corre por cuenta mía. El que lo quiso jubilar a Macri es Larreta. Fue el primero que lo quiso jubilar y se dio cuenta que no era posible, pero el que lo quiso jubilar a Macri, primero que nadie, porque era el que se creía que iba a ser el candidato presidencial de Juntos indiscutido, es Larreta. Y bueno, por lo visto, Macri, por lo menos en ese espacio político, no tiene la jubilación anticipada. Frigerio, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Le endilgás a Frigerio que lo quiere jubilar a Macri. ¿Está enojado Macri con Frigerio? Sí, pero Larreta fue el primero que lo quiso jubilar a Macri. ¿O alguien tiene duda respecto a eso? No. Toda la movida que hizo Igual el que había en dicho... el primer año del 2020, todas las movidas que hizo desde el punto de vista político. Pero bueno, se dio cuenta que... y hubo momentos donde Alberto Fernández y Larreta, desde el punto de vista de las encuestas, fueron los dos para arriba, muy para arriba. Igual el que usó la frase... Y después Alberto Fernández se derrumbó y Larreta bajó. Larreta bajó, no se derrumbó como Alberto Fernández, pero bajó sensiblemente respecto a lo que era su imagen en el 2020, donde parecía que era el referente único de Juntos por el Cambio. Macri, para aclarar, el que hizo la frase de jubilar a Macri y a Cristina, el que la dijo públicamente fue Emilio Monzó, socio también político de Rogelio Frigerio, pero el que lo dijo de jubilar a los dos como la solución para los problemas políticos del país fue Emilio Monzó. Sí, esa es la... Pero digo, Macri entiende quiénes son los personajes más fuertes y quiénes son los que tienen
la capacidad política en su momento de buscar jubilarlo. Y está claro que el que buscó eso en una movida muy fuerte fue Larreta. No le salió. Y por eso están ahora en la discusión que están respecto a ver qué pasa en el 2023. ¿Qué pasa en China? Dijimos esto ayer, bueno, no está hoy en la agenda principal, pero hay mucha movida y mucha información que está llegando respecto a este rebrote de COVID en Shanghái y cómo se está aplicando una cuarentena total con mucha protesta social, con mucho descontento. Claro, porque en ese contexto de protesta social en Shanghái, en realidad, en ese contexto de contagios, hay mucha protesta porque la gente no puede salir a comprar su comida, puede salir a retirarla, el gobierno se la provee, pero lo que están diciendo algunos es, che, a mi casa no está llegando. Entonces hay protestas desde los balcones, hemos visto videos que circulan desde las ventanas y desde los balcones, por un lado por eso y por otro lado porque hay gente que dice, me están separando de mis hijos porque si alguno de los dos tiene COVID, se llevan a los chicos a un centro de salud. Ahí está concentrado hoy el reclamo, por lo menos lo que vemos en las redes. Está Micaela, que es argentina y está ahí en Shanghái. Gracias, Micaela, por atendernos. Son ahí tengo entendido, las 2:23 de la mañana. Hola, ¿cómo andan? No, en realidad son las 1:23. Ah, 1:23. Son 11, son 12. Pero es lo mismo, porque estando en cuarentena no hay tiempo, no hay horarios a esta altura. Bueno, ¿qué está pasando ahí? No sé si fuiste vos, pero ahí apareció también un videíto de una argentina que salió ahí a las calles totalmente desiertas. Hay mucho control policial. ¿No podés salir literalmente a la calle? ¿No podés pisar la calle? No, está todo cerrado. Nadie entra, nadie sale, supermercados, farmacias. Lo que en Argentina en su momento estaba abierto como indispensable, acá en China está cerrado y las calles están totalmente controladas. O sea, si podés salir es por alguna razón en particular, porque necesitas tomarte un vuelo, que por ahí hacen excepciones en tu área y te permiten la salida, pero si no, nadie entra y nadie sale. ¿Y qué pasó con este tema no sé, ahí no se ve nada, digamos, pero había algunas imágenes de amontonamientos en lugares de compra de alimentos? ¿Ha habido efectivamente falta de alimentos, saqueos? Sí, al principio, sobre todo los días previos al cierre, o sea, al inicio de la cuarentena, los supermercados y todos los locales de comida empezaron a desabastecerse de nivel, eran las 10 de la mañana, el supermercado abría a las 7 y ya no había nada, las góndolas completamente vacías. A diferencia de los argentinos, los chinos en vez de llevar papel llevan mucho aceite para poder cocinar, pero nada, a lo largo de estos días los recursos, o sea, la comida y lo que compraste se te va acabando. Uno compra para una cuarentena de supuestamente 5 días y ya llevamos 12 y no sabemos cuándo puede llegar a terminar. Lo de los saqueos es cierto y de todas formas yo en la zona en la que vivo la verdad que no he visto ese tipo de disturbios. Hay disturbios como decirte salen a la ventana a gritar, se vuelven locos, pero ya lo que se ven en las imágenes, por lo menos en mi zona, yo no lo he llegado a ver. Micaela, ¿qué pasa con esta provisión de medicamentos o de alimentos que hace el gobierno en algunas casas? ¿Cómo es que se resuelve eso? Bueno, creo que vos lo dijiste recién, el problema es eso, que ellos dicen que mandan las cosas y por ahí a tu casa no llegan. Lo que están haciendo es, llevan a tu área o a la recepción de tu edificio todas las cosas y bueno, el encargado en teoría es el que tiene que empezar a distribuir en los distintos departamentos. A mí particularmente me pasó que la segunda vez que trajeron algo, ayer, me trajeron 3 zanahorias nada más y yo vi la bolsa del vecino, estaba llena de cosas, entonces le dije al recepcionista como, perdón, yo quiero eso, y me dijo, perdón, no tengo nada más, esto es lo que me ha quedado, o sea, si no lo agarrás se lo doy a alguien más. Obviamente yo dije 3 zanahorias son 3 zanahorias, pero es cierto que el gobierno está full y no les alcanza para repartirle a los 25 millones de habitantes que tienen. ¿Y qué pasa con las aplicaciones de delivery? ¿Tienen esa posibilidad o no? Bueno, al principio el gobierno había dicho que las aplicaciones normales de delivery que nosotros usamos todos los días para las compras iban a estar funcionando, pero en realidad no están funcionando. Han abierto como un nuevo sistema en el que, sobre todo para la gente china, es un poco más fácil, porque para mí la verdad que no hablo chino, incluso pidiéndole a mi agencia, a mi compañía con la que trabajo, es bastante complicado. Tenés que juntarte en un grupo de 30 personas,
analizan el área, cómo está el nivel de COVID, de casos y todo, y bueno, haces el encargo en mayoría, y bueno, ellos a los 48, 72 horas te están trayendo las cosas. Micaela, Pero no es seguro. Micaela, ¿cómo estás? Pablo Binocur te saluda. Te hago una consulta. ¿Tiene sentido estas cuarentenas tan estrictas teniendo en cuenta que China, digamos, si bien tuvo un crecimiento muy importante de casos, todavía no registra muertes, hay un esquema de vacunación bastante avanzado? ¿Por qué es que se hacen estas cuarentenas tan estrictas? En esta ola, por supuesto. Mira, yo creo, primero, lo de las vacunas no es tan cierto, no está todo el mundo vacunado acá en China. Yo he hablado con mucha gente, sobre todo en el ámbito en el que yo trabajo, y por ahí me decían, no, yo no estoy vacunado, y yo lo miraba como diciendo, ¿cómo puede ser que no estés vacunado? Acá en China no es como en Argentina que te pedían el pase sanitario para circular. Acá se mueven con otro sistema, entonces la vacuna no es como fundamental, por así decirlo. En mi opinión, es un poco exagerado lo que están haciendo, y ellos quieren controlarlo a nivel cero. Pero esta variante que es Omicron, o sea, que estuvo en Argentina, todos ya lo comprobamos, es de rápido contagio, y si hicieran las cosas un poco con más calma, en 5 o 6 días ya estás libre, pero no, acá te agarran y te llevan a los centros de aislamiento y no sabes cuándo salís. ¿Es peor el remedio que la enfermedad en algún punto? Totalmente, totalmente, porque en realidad más que ayudarte te están destruyendo para mí la salud mental y la cordura, porque ya después de un par de días estando acá sin saber nada, sin saber cuándo te liberan, sin poder salir a comprar lo que necesitas, de verdad, para mí es peor lo que están haciendo que dejarte un par de días en tu casa, en aislamiento, si das positivo, y después soltarte. Micaela, muchas gracias, muy amable de tu parte. No, de nada. Gracias, Micaela. Flor, bueno, el otro tema que está dando vuelta y hablando del epicentro, de lo que está sucediendo en el mundo, un ratito vamos a hablar con Adrián Sack del 8,5% de inflación también en Estados Unidos. Atención, que ahí también está impactando el shock de precios de alimentos y de energía. Algunos dicen también, y es la visión también de la Reserva Federal, por eso va a subir la tasa de interés escalonadamente este año, que esta inflación, la más alta en 40 años, también tiene que ver con la mega expansión monetaria de Trump del 2020 para afrontar todo el impacto de la pandemia también en Estados Unidos. Pero bueno, obviamente también hay un shock importante del lado de la energía y los alimentos. Hay mucha preocupación con este tema en Estados Unidos. Obviamente para los norteamericanos que haya 8% de inflación es algo absolutamente inédito, y en algunos rubros que tienen que ver con, también se junta el quiebre en la cadena de suministro por la pandemia, aumentos del 20%, por ejemplo, en autos o más, en dólares obviamente, es todo un impacto. Pero, ¿cuál es la novedad? ¿Qué está pasando con Ucrania? Me parece que está discutiéndose mucho cómo se posiciona Zelensky después de su encuentro con Boris Johnson. Es decir, y si está dispuesto o no a entregar territorios de Ucrania para llegar a algún tipo de acuerdo de paz. Hasta ahora ha dicho que él no está dispuesto a entregar territorios. Y que hay que seguir resistiendo, Flor. Claro, Ucrania teme perder definitivamente Mariupol, esta ciudad de la que estamos hablando desde hace tiempo, que está ocupada por los rusos, que aparentemente incluso los puertos de la zona también están ocupados por los rusos, y hace semanas que relatamos cómo Rusia asedia esta ciudad en el sudeste del país. Venimos también escuchando que Putin quiere asegurarse una victoria en el Donbass antes del 9 de mayo, que es la fecha donde se conmemora en la Plaza Roja la victoria de la Guerra Mundial en el 45 sobre la Alemania nazi. Está la pregunta a ver acerca de si se viene una batalla más sangrienta, porque justamente en esto de poder asegurar el territorio que ya está ocupado por Rusia, se plantea esta cuestión desde Ucrania, esta posibilidad de que esto ocurra, también porque vieron una larga columna de vehículos en los últimos días de militares rusos hacia justamente el Donbass. Pero en esto de las acusaciones también Rusia está denunciando que el misil que ayer decíamos que impactó sobre una estación ferroviaria
no era ruso, sino ucraniano. Dice Rusia que así se puede ver en el número de serie y ahí están en las acusaciones cruzadas. En esto de las acusaciones cruzadas, también Ucrania está diciendo que Rusia está matando al mundo de hambre, o empieza a matar al mundo de hambre, porque también hablando de la suba de precios y de lo que está pasando a partir de la guerra, también lo que está pasando es que en Ucrania hay cosecha que no se puede hacer, no puede crecer. Entonces, en eso están las acusaciones cruzadas, pero la preocupación ahora se concentra en Mariupol y en el Donbass, en ver si efectivamente Rusia puede conseguir esto de quedarse ya con parte de los territorios ocupados y si Ucrania va a ceder en eso. Claro, Mariupol que cuentan que es una ciudad arrasada, no sé si estamos viendo imágenes de Mariupol, busquémosla por favor, porque parece que es una ciudad completamente arrasada, ¿no? Ha sido terrible ahí lo que ha sido el avance del ejército ruso. Está Claudio Fantini para ayudarnos a explicar un poco qué está sucediendo en Ucrania en este momento. Claudio, muy amable como siempre por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Un gusto saludarlos. Gracias por llamarme. Bueno, ¿qué estás viendo que está sucediendo en este momento ahí en Ucrania? Se habla mucho esto de una batalla final ahí en Mariupol, que yo decía, parece una ciudad totalmente arrasada, ¿no? Desde el punto de vista no solamente de edilicios, sino de masacre con civiles y una situación terrible, ¿no? De catástrofe. Absolutamente. Eso está ocurriendo en Mariupol. La resistencia no está cediendo y está prácticamente en una lucha suicida porque lleva todas las de perder desde hace muchas semanas y sin embargo se mantiene en pie. Hay batallas en ciudades que están destinadas a ser como la de Stalingrado, ¿no? Hay ciudades donde las batallas que en ellas ocurren se convierten en determinantes para una guerra y pueden marcar un punto de inflexión. La batalla de Stalingrado marcó el punto de inflexión hacia la derrota de la Wehrmacht, del ejército alemán que había invadido Rusia. Y probablemente Mariupol sea el punto de inflexión, la Stalingrado ucraniana, o probablemente no, probablemente en los próximos días en la embestida rusa logre su cometido por exterminio, o sea, porque terminen exterminando a los pocos que quedan manteniendo una dura resistencia. Pero lo que estamos viendo, Maxi, es que ha cambiado el mapa que imaginaba o que concebía Vladimir Putin y su generalato al momento de iniciar la invasión de Ucrania. En ese mapa las porciones que adquiriría Rusia eran más modestas porque el objetivo fundamental era convertir Kiev en Vichy, ¿no? Aquella capital de la Francia ocupada con un régimen títere, ¿no es cierto? Entonces el objetivo era eso. La caída de Kiev debía ser no solo la caída del gobierno de Zelensky, sino la caída del Estado ucraniano, el fin del sistema de gobierno que ha estado imperando y su reemplazo por un sistema prorruso que podría estar encabezado por Víktor Yanukovych, el último presidente prorruso que dio el Partido de las Regiones, que es el partido de los rusófonos de Ucrania y que se refugió en Bielorrusia y después en Rusia tras la revolución del Euromaidán. Ese plan inicial hasta ahora se ha visto totalmente frustrado y yo creo que el generalato redefinió en términos geoestratégicos el mapa que se plantea. Están ya asediando Dnipro, que es una ciudad clave, que ya no es el Donbass, ¿no? Está al oeste del Donbass. Creo que el objetivo es amputarle la mitad del territorio a Ucrania, desde Dnipro por lo menos, hacia el este, que es mucho más que el Donbass, y en el norte llegando a Kharkov, otra ciudad que puede convertirse en Stalingrado,
la más inesperada de las Stalingrados, porque Kharkov es una ciudad que está a solo 60 kilómetros de la frontera rusa, donde el primer idioma que se habla es el ruso y donde los vínculos permanentes con Rusia son más grandes y más tienen un flujo más importante que los vínculos con Kiev. Y Claudio, sin embargo está resistiendo. Claudio, esperamos un segundito porque quiero hablar con alguien ahí que está en Kiev, pero a ver si podemos desde la producción buscar un mapa, porque vos estás contando cómo Rusia busca, no sé, por lo menos quedarse con la mitad de Ucrania, ¿no? Sí, sí, y unir los territorios. Claro. Después, si puedo, explico el objetivo Mariupol y el objetivo Odessa para convertir en país mediterráneo, sacándole el mar de Azov y el mar Negro a Ucrania. Que Ucrania no tenga salida al mar. Pero es muy impresionante ver esas imágenes donde están Zelensky y Boris Johnson, que hace una movida muy audaz y va a visitarlo a Kiev este fin de semana, ¿no? Rodeado de soldados mirando, no sé, hacia arriba, no sé si estarían mirando a ver si hay algún francotirador o algún dron o lo que fuera, es decir, una situación que uno supone de cierto riesgo, pero igualmente, ¿no? Kiev en esa situación, y vos estabas contando, no sé a cuántos kilómetros Mariupol, no sé cuántos kilómetros hacia el sur es, pero una ciudad devastada, digamos, una situación de desastre total, ¿no? De ruina absoluta. Entonces, ¿cómo se viven como dos situaciones completamente distintas? Está María Briovespa, que es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de Kiev, y vive en Kropynsky, que es Ucrania Central. Gracias, María, y discúlpame la pronunciación. Hola, hola a todos. Muchas gracias por invitación. Bueno, vos estás ¿a cuánto de Kiev? Estoy en Ucrania Central. Es la segunda oblast. Si vemos la mapa, está Kiev, después Oblast de Cherkasy y después mi ciudad, Kropyvnytsky. Soy estudiante en la Universidad de Kiev y por eso los primeros días de la guerra pasaba ahí, en mi universidad, en el refugio de mi universidad, junto con mis compañeros. Por eso sé de la situación allí y en mi ciudad también. Claro, pero ¿y vos estás en este momento en tu ciudad o estás en Kiev? No, ahora estoy en mi ciudad de nacimiento junto con mi familia. Y ahí se vive, como en Kiev, cierta normalidad, entre comillas, porque, claro, estamos contando que las otras imágenes que vienen más del sur y del este del país son terribles. Sí, la situación es terrible. Es que nunca pudimos imaginar que vamos a vivir durante la guerra y que la guerra podría ocurrir en el siglo XXI. Ese es un gesto inesperado y un gesto muy cruel y nunca lo pudimos imaginar. Y ahora tenemos todo ese infierno en nuestro país y no podemos saber por qué. Porque somos un país independiente, soberano, con nuestra propia cultura, historia, tradiciones, con nuestro derecho a tener su país y hemos tenido tal derecho desde 1991, desde la Declaración de la Independencia de Ucrania, cuando todo el mundo nos reconoció como un país independiente. Y ahora tenemos la guerra. Y esto es lo peor que puede ocurrir en la vida de todo ser humano. Ahí en tu ciudad, ahí en el centro de Ucrania, no hay avance del ejército ruso, se vive obviamente con temor a los bombardeos y demás, pero no hay una situación en este momento que estén viviendo un asedio como en el sur. Gracias a Dios, no. Aquí no tenemos el ejército ruso.
pero tenemos alarma aérea y el peligro de ser atacados por la nube al menos 4 o 5 veces al día, por la noche, por la tarde, por la mañana, todo el día. Eso es normal y eso es normal, pero tratamos de vivir durante tal situación y aún nuestra ciudad era bombardeada por los rusos y no sabemos ahora si unos días antes los rusos querían bombardearnos porque toda la información que tenemos nos presentan con el retraso de 1 o 2 días para no ayudar a rusos a hacer sus ataques más preciosos. Por eso ahora vivimos en un sitio más o menos seguro, pero esto es ahora y Claro, no no sabe sabemos, qué puede pasar. y todo puede cambiar en otra segunda. María, gracias, muy amable de tu parte. Claudio, simplemente para cerrar, vos me decías que estás viendo como dinámica lo que pueda suceder en las próximas semanas. Ha dicho Putin, tengo entendido, que van a cumplir sus objetivos. Vos decís, ¿el objetivo concreto de Putin a esta altura de la guerra cuál es? Yo creo que a esta altura de la guerra y habiendo resignado el plan anterior que implicaba menos anexión territorial, pero el control total a través de un régimen títere de la totalidad de Ucrania, al haberse resignado momentáneamente ese objetivo, estimo que el objetivo es anexar una porción territorial muchísimo más grande, algo que abarque mucho más que el Donbass, que deje Mariupol cayendo en sus manos mediante toda la costa del mar de Azov bajo control ruso, uniendo Donbass con la península de Crimea y desde la península de Crimea hasta la frontera con el Transdniester, anexar también todo ese territorio que incluye a la ciudad-puerto de Odessa, partiendo el mapa de Ucrania casi por la mitad a la altura de la ciudad de Dnipro. Por eso estamos viendo una intensificación brutal de los bombardeos en esas ciudades claves, ¿no? Para después negociar desde ahí, porque en algún momento se va a sentar a negociar, pero mientras más territorio tenga ocupado en el momento de sentarse a negociar, más va a ser lo que termine quedándose a la hora de abordar un acuerdo. Creo que a esta altura, Maxi, con esto cierro, Zelensky tiene que dar por perdida una parte del territorio ucraniano, sí o sí al Donbass no lo recupera, la península de Crimea tampoco, salvo, ¿no es cierto?, lo inesperado en términos militares, pero hoy el ejército ucraniano puede resistir, pero no está en condiciones de expulsar al ejército invasor, sobre todo de esos bastiones en Donetsk, en Lugansk, en otros puntos del Donbass y en la península de Crimea. Muy interesante, Claudio, lo que vos planteás, la idea original de Putin era el régimen títere, ¿no? La República de Vichy en Francia con la ocupación de Hitler. Se dio cuenta que eso hoy es imposible y lo que está planteando, según estás manifestando, bueno, es seguir con la escalada militar para quedarse con una porción de territorio importante de Ucrania. Y por Al eso menos de momento, Maxi, acá hay que dejar en claro que puede haber circunstancias internacionales que lo hagan cambiar todo. Claro. O para bien, el caso de que China le empiece a mezquinar apoyo económico y que eso le vuelva asfixiante las sanciones de las potencias de Occidente, o lo peor, a favor de que Putin siga, si por ejemplo se produjera un efecto Big Bang, si Serbia, por ejemplo, saliera a atacar Kosovo para recuperar el control, o la Krajina en el sur de Croacia para recuperar el control, y al mismo tiempo China se lanzara sobre Taiwán, un efecto Big Bang de ese tipo, que sería
un mundo convertido en un infierno, bueno, desbordaría totalmente a las potencias de Occidente y en ese marco Putin se animaría a ir por todo, utilizando todo su armamento, incluidas las ojivas nucleares. No, bueno, ese es un escenario, claro, ese sería un escenario distópico. Distópico total. Sí. Pero claro, algunos se preguntan si en algún momento esta crisis económica que está escalando a nivel mundial, la inflación en Europa, la crisis energética, en Estados Unidos también, el desabastecimiento de alimentos que está generando problemas en todo el mundo, ¿no? No solamente en los países centrales, sino también en el tercer mundo, los países subdesarrollados, y que está impactando en China. China es un gran importador de alimentos y de energía. Es decir, las dos cosas que se están disparando hoy en sus precios en el mundo, si en algún momento también hay entre las grandes potencias y fundamentalmente de China algún tipo de manifestación de hasta acá llegamos. ¿No? Así es, por eso para Putin, decir, bueno, hagamos un nuevo acuerdo porque hasta acá llegamos. Por eso el factor China, todos están mirando ahí lo que puede llegar a suceder. Claudio, así te agradezco. Es, el agotamiento económico de China puede hacer que China presione a Putin para que le ponga un fin a esto cuanto antes, y ojalá que así sea. Gracias, Claudio, muy amable. Vamos volando a la tanda y cuando volvamos, bueno, hay mucha información política, tenemos información también de qué va a pasar con las clases. Vamos a ir con Adrián Sack también en Estados Unidos. Ya volvemos. Bueno, Adrián Sack está en Estados Unidos. Adrián. ¿Qué tal, Maxi, querido equipo? Bueno, estamos aquí con noticias bastante fuertes, en este caso con la economía. Tenemos una inflación que nuevamente vuelve a ser récord. No para de batir récords la inflación aquí en los Estados Unidos. 8.5% anual es la inflación que arroja el comparativo interanual entre marzo de 2021 y marzo de 2022. Nuevamente, siempre este titular parece que lo vamos repitiendo, es la mayor en 40 años, pero ahora preocupa todavía más porque ya es un semestre que llevamos por encima del 6% anual o interanual de inflación, lo que hace que se mantenga como una inflación de larga duración y que cada vez nos alejemos más a un objetivo al que jamás va a llegar la Reserva Federal, que es el del 2% anual para este año 2022, ni siquiera el más pesimista, que era un 4% con el que se conformaban. Y las perspectivas dirían o establecen que el precio de los combustibles, debido a la guerra en Ucrania, se va a mantener alto, a punto tal que hoy el presidente Biden estuvo contemplando la posibilidad, y parece que va a ser un anuncio inminente, de seguir aumentando el porcentaje de biocombustible que tienen las naftas, ¿no? Que lo que haría abaratarla, ¿no? Ese es el gran tema, y eso puede llegar a tener consecuencias aquí en la Argentina, allí en la Argentina, perdón. Pero bueno, lo vamos a seguir, sí, claro, podría ser algo favorable para la Argentina y para reimpulsar toda la industria de biocombustible de la Argentina. Adrián, gracias, estamos sobre el final del programa. Flor, querías decir algo del tema del Inca y lo que va a pasar mañana en la calle. Sí, porque ayer hubo represión en la Puerta del Inca en una manifestación, hubo represión de la policía de la ciudad y los manifestantes siguen todavía ahora, no ahí, pero desde sus casas, pidiendo la renuncia del presidente del Inca, de Luis Puenzo, y dicen que si eso no se da en las próximas horas, mañana a las 3 de la tarde vuelven a manifestarse ahí. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una, lo que le están reclamando a Luis Puenzo, que es la falta de políticas de fomento y la falta de impulso a la actividad, con algunos detalles que si querés mañana repasamos. Y por otro lado, la reacción de la policía de la ciudad, que quizás está describiendo cómo va a ser a partir de ahora su forma de desenvolverse, porque fue un operativo muy desproporcionado para lo que era la manifestación y además de repente empezaron a detener gente al azar, así lo describen los manifestantes, y enseguida o al rato fueron liberados, con lo cual eso también describe la arbitrariedad de la situación. Bueno, 3 detenidos que luego fueron liberados, pero eso podría describir también el accionar mañana de la policía de la ciudad en las manifestaciones que se vienen. Atención con lo que está pasando, ¿no? Porque nosotros decimos se calienta la calle, va a estar muy explotada la calle. Ahora, eso ocurre por lo que está ocurriendo
a nivel de la inflación, la restricción presupuestaria, el acuerdo con el fondo. Bueno, ¿quién va a asumir el costo político de poner a las fuerzas de seguridad a controlar la protesta social? Si lo va a asumir Larreta en la ciudad de Buenos Aires o si lo va a hacer el gobierno nacional. Porque entendemos lo que ocurre, digamos, donde hay una calle muy tensionada, que se va a tensionar cada vez más. Y bueno, ¿y quién va a controlar eso? Sí, pero ojo porque también hay una intención de mostrar algo de fuerza incluso cuando no hay demasiada revolución en la manifestación. Nos quedamos sin tiempo. Un datito, Cande, nada más y... Mañana habla Cristina. A las 12 del mediodía va a inaugurar la reunión de los legisladores europeos y latinoamericanos. Vamos a ver qué dice. En Casa Rosada hay bastante nerviosismo por ese tema. Por después de lo que dijo Guzmán hoy y de lo que salió a decir también y justo Aníbal unas Fernández. horitas antes de que se confirme el dato de la inflación, Maxi. Va a ser un poco antes, porque a la tarde el INDEC da el número. Ella va a hablar a las 12. Vamos a ver qué dice. Gracias. Se quedan con Roberto Funes y con Mariana Contartesi. Nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.